Para impartir la conferencia del día de hoy, cómo afrontar las malas noticias, nos hace el honor de impartirla a la doctora Yasmín Segura Hernández. Ella tiene una licenciatura en medicina por la UAM Xochimilco, tiene una maestría en ciencias con especialización en bioética por la UNAM, tiene el diplomado en formación intermedia en cuidados paliativos también por la UNAM, un seminario permanente de bioética por la UNAM, un curso de formación de personal para comités de ética e investigación y hospitalarios de la UAM, por la UNAM, perdón. Tiene el diplomado en manejo médico del dolor por el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Desde hace muchos años es docente del Instituto Mexicano de Tanatología. Yo le cedo el micrófono y pantalla a la doctora Yasmín Segura Hernández. Le agradezco, doctora, por impartirnos esta conferencia y los dejo en compañía de la doctora. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Pues es un gusto estar aquí con ustedes, participando. Acaba de decir el ingeniero, hace ya muchos años estoy en el instituto y siempre, bueno, es un honor estar aquí frente a ustedes, platicarles experiencias, cosas que suceden en la vida cotidiana, en la vida real de las personas. Y eso nos da pues herramientas de trabajo, ¿no? Herramientas para ustedes justamente para que sepan o sepamos todos, aprendamos todos qué es o cómo podemos trabajar, cómo podemos seguir adelante. Estaba escuchando que están iniciando algunos diplomados. Creo que es una oportunidad para que todos los que tenemos la posibilidad de acompañar personas, y si no es el caso, a lo mejor es algo que tú estás viviendo, a lo que te estás enfrentando, quizá alguna situación de pérdida, alguna situación, a lo mejor pensamos que la pérdida solamente es en cuestión de enfermedad o de muerte, pero bueno, como tú sabes, hay muchas pérdidas, ¿no? Hay veces que hasta perder las llaves nos causa un conflicto, ¿no? Porque a lo mejor tenemos que hacer todo un cambio de chapas y demás, pero no nada más eso, ¿no? La sensación de la pérdida ya es de por sí bastante complejo. El día de hoy vamos a hablar o vamos a tratar el tema de las malas noticias. Muchas veces, fíjense que me ha tocado dar este tema, pero del otro lado, o sea, cómo darlas, ¿no? Porque trabajo, bueno, estoy muy apegada en la cuestión de personal sanitario y en la vida profesional, laboral que tengo. Bueno, me toca mucho esta parte, ¿no? De la mala noticia. Pero ahora no, ahora es también aprender y saber quizá cómo afrontarla, porque, bueno, de entrada, ¿por qué, no? Las malas noticias, si tú prendes la televisión, abres cualquier red social o alguna red noticiaria, lo primero que hacemos o vemos es una mala noticia, ¿no? O sea, son malas noticias, son complejas o son muy cruentas. En los últimos años quizá, no te puedo decir cuánto tiempo, a lo mejor lo empezamos a notar, a lo mejor de 10 años hacia acá, a lo mejor tiene más, no lo sé, que empezamos a notar en estas circunstancias complejas, además la cuestión cruenta, ¿no? La cuestión de la violencia. Por ahí hay situaciones que nosotros también tanto en medicina como en tanatología y en cuestiones de bioética se ha analizado, se ha estudiado la parte de la violencia y de esta violencia por las desapariciones y demás, cosa que hace mucho no se veía, ¿no? Y creo que ahora más, ¿no? En los últimos años, la cuestión de la desaparición forzada, cosas en las que antes no veíamos, no vivíamos, ahora lo vivimos, quizá alguien de ustedes muy cercanamente,
esperemos que se haya resuelto de la mejor manera. Pero si no lo hemos vivido, estamos con el día a día de puede ser que me suceda a mí, ¿no? Entonces, todo esto que te acabo de contar es o nos lleva a estas circunstancias complejas, estas circunstancias difíciles. Entonces, de ahí es que nosotros tenemos que saber, ¿no? Tener herramientas, porque de pronto dices, o a lo mejor te ha tocado ver o escuchar una circunstancia muy difícil en alguien, en algún conocido, en alguien de tu familia, no directamente. Y seguramente te has preguntado, ¿yo cómo voy a reaccionar? ¿Y qué tal si fuera yo? ¿Y qué tal si fuera mi familia? Así, ¿no? Etcétera. Hay filósofos que nos dicen, Emmanuel Levinas, que siempre lo cito en las clases de ética, que son parte del diplomado de cuidados paliativos, y para quienes están en el diplomado seguramente ya me han escuchado que lo cito muy frecuentemente, es que él tiene esta parte, o una parte de su filosofía o de su corriente filosófica, dice que nos reflejamos en el rostro del otro. Y este reflejo, hay muchas versiones de cómo nos reflejamos, ¿no? Que nos dicen que es la empatía, que es el acompañamiento, que es el sostener la mano. Hay muchas versiones, muchas formas de llamarlo, pero es que me veo en la otra persona, ¿no? Que tal vez me pueda pasar a mí. Y de ahí, digo, si no te ha tocado vivirlas o escucharlas, bueno, a lo mejor lo que quieres es saber cómo podrías generar una herramienta para que si alguna vez te sucede, que esperemos que no sea pronto, sepas cómo reaccionar. Porque de pronto sí decimos, bueno, la gente dice, bueno, tú porque eres psicóloga, ¿no? Al revés dicen a los psicólogos, tú porque eres tanatólogo, tanatóloga, o tú porque eres experta en logoterapia, sabes reaccionar, a ti ya no te impacta. Siempre va a impactar. No importa si tenemos todos los estudios o nos hayamos leído todos los libros de tanatología, siempre va a haber un impacto. No implica que tengamos todas las maestrías, todos los diplomados ya hechos, ¿no? Siempre hay uno, pero también se generan herramientas y son personales. No es algo que aquí te voy a dar herramientas para eso, no. Cada quien, desde su conocimiento, desde su aprendizaje, va a generarlas, las vas a tener a tu disposición, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a empezar con esto de las malas noticias. Y como te lo vengo comentando, para que haya malas noticias, para que eso suceda, pues debe haber un acontecimiento, ¿no? O sea, esto que estamos comentando, puede ser esta cuestión, si tú quieres decirlo, a lo mejor si tú te lo analizas, vamos a tratar de analizar o de reflexionar desde nuestra experiencia. Quizá una mala noticia es para ti un diagnóstico fatal, una enfermedad que venías tratando y de pronto te lo dijeron en la consulta y dijeron, bueno, ha empeorado, se ha agravado, se ha cronificado, o no sabías, pero estabas en protocolo y entonces te dicen, bueno, todo lo que estamos esperando hoy lo confirmamos, todo lo que hemos estado esperando en días previos se confirma hoy, ¿no? Que nos dicen que tenemos una enfermedad, que incluso la palabra fuerte que no queremos escuchar, ¿no? Que es cáncer, todo que tiene que ver con las cuestiones oncológicas o que tiene que ver con tumores, con complicaciones, son cosas, acontecimientos que no teníamos previstos, ¿no? Quizá si estabas en un protocolo de estudio, quizás si estabas ahí estudiándote y demás, lo viste venir, ¿no? Quizá lo pusiste ahí en tus aristas es posible que sea eso. Claro, siempre buscamos que haya otras opciones, ¿no? Siempre. Pero de pronto no lo es. Quizá alguna vocecita por ahí ya te decía,
creo que es malo, ¿no? Creo que se está poniendo difícil la situación. Estos acontecimientos no tienen o no son propios o específicos de una circunstancia. Es decir, no solamente son de padecimientos oncológicos, de padecimientos crónicos, no. Y no solamente son de personas adultas o adultas mayores, ¿sí? O sea, eso es algo que lo tenemos que tener en cuenta. Y ahí es donde empieza la complicación, ahí es donde viene lo difícil, porque decimos, bueno, hace unos días, les voy a contar, porque así es como uno va aprendiendo, ¿no? Hace unos días, si ustedes, digo, yo no soy beisbolista, no soy fan del béisbol, pero tuve un paciente y hace unos días falleció una persona muy famosa del béisbol mexicano, ¿no? Y de pronto, en la conversación en donde yo me encontraba, alguien pregunta, pues, ¿qué fue lo que sucedió? ¿No? Le digo, yo no soy experta, pero me llamó mucho la atención la pregunta, ¿qué fue lo que sucedió? Pareciera que tendría que pasar algo para que algo malo sucediera, ¿no? Y alguien que estaba allí mismo también, que es parte del equipo, le responde, nada, es la vida misma. Y entonces ahí todos los que estábamos, más la persona que hizo la pregunta, tuvieron como la respuesta de sí, ¿no? La edad, la muerte, nos llega a todos. No va a haber nadie que estemos aquí o de los que están, ustedes que nos están escuchando o que estamos de este lado, que vayamos a sobrevivir o a vivir eternamente. No. Entonces, es parte de la vida. Entonces, la respuesta que le dieron a la persona fue, es la vida misma, ¿no? Es la parte de la vida. El problema es cuando las cosas no son así es parte de la vida, ¿no? Por ejemplo, en los niños, cuando recibes o cuando piensas en una noticia fatal en un niño, ¿qué sientes? ¿Qué te viene a la mente? ¿Qué piensas? O sea, y lo más probable es antinatural, ¿no? No en los niños, ¿no? Luego nuestro corazón, nuestra defensa dice, no, con ellos no debería suceder, y todo lo que conocemos, ¿no? Y hay otras circunstancias, estoy segura que me estoy quedando quizá con algunas cosas y que tú tienes algunas otras allí de, no en esta circunstancia, no debe suceder, ¿no? Entonces, ¿qué hay? Pues es el acontecimiento de una mala noticia, de una situación compleja, de un diagnóstico fatídico, pero también, y hay que tenerlo presente, y lo más frecuente es en accidentes, ¿sí? Aquí no puse ninguna imagen relacionada con eso porque ya tenemos bastante con todo lo que hay en las redes sociales. Entonces, pero es lo más repentino, ¿no? Es lo más fatídico. De pronto salimos a la calle y no sabemos cómo vamos a regresar o si vamos a regresar, ¿no? Y toquemos todos madera porque nos cuidamos demasiado. Estoy segura que todos los que estamos aquí decimos, yo me cuido para que esto no suceda. O sea, buscamos la manera de una supervivencia, ¿sí? Sin embargo, bueno, es toda la mala noticia, ¿no? Acuérdate que estamos hablando de malas noticias. Entonces, yo preguntaría, bueno, ¿qué es una mala noticia? Porque de pronto decimos, pues, una mala noticia se oye como algo muy aislado, pero estoy segura que has vivido te tengo una buena noticia y una mala noticia, ¿no? Y entonces tu corazoncito se hace así, tu estómago y todo esto se revuelve y dices, dame la mala noticia primero, ¿no? Y la mala noticia no era tan mala noticia, ¿no? Hay una medida quizá para ti que decir, bueno, sí, o es algo que yo esperaba, o es algo que sí se veía venir, o sí, pues sí, es comprensible, pero también están las otras de no, todo el tiempo son malas noticias, todo el tiempo, ¿no? Es una constante. Entonces hay que saber cómo se comporta una mala noticia, o qué características tiene. ¿Por qué es importante conocer o saber esto? Bueno, pues porque nos ayuda a quizá ponerles
grados de mala noticia, números de mala noticia, ¿no? Del 0 al 10, del 1 al 10, colores, caritas, como tú te identifiques. Hasta para los niños, la mala noticia tiene una vertiente distinta que con los adultos. Ellos, como tú sabes, pues lo ponen mucho en simbología, ¿no? Ellos ocupan mucho el juego simbólico a determinada edad, ¿no? Entonces ya incluso los adolescentes completamente distinto, ¿no? ¿De qué depende? Bueno, lo vamos a ir viendo, ¿eh? No hay una respuesta específica, pero sí hay una respuesta o una cosa específica a la mala noticia, que es aquella que drástica, fíjate, o sea, ya lo veníamos diciendo, ¿no? Drástica y negativamente altera la perspectiva del paciente, de la persona que lo vive, o los que lo viven, porque incluso, fíjate, aquí dice, o sus familiares, y siempre va a afectar esto en relación con ¿qué? Primero con tu presente inmediato, ¿no? A corto plazo, con lo que estás viviendo ahorita, hoy, a corto plazo, mañana, la próxima semana, el fin de semana, o con el futuro, mediano plazo, ¿no? Ya, yéndonos un poquito más extensivos. ¿Por qué digo hoy? Porque te lo acabo de comentar, ¿no? Las circunstancias complejas que pueden llegar a suceder al salir de la calle, en tu propia casa, y no es que vivas con el temor de me va a pasar, me puede suceder, no, es algo que abruptamente sucede, ¿sí? En los pacientes o las personas que de pronto he atendido, muchos se encuentran al final de la vida, algunos por las cuestiones, padecimientos oncológicos, pero hay otros que no. Hay otros que son personas que por la edad no iban a vivir eso de manera próxima, sino que les cambió la vida o la perspectiva de la vida porque tuvieron un accidente, cualquiera que sea. El INEGI dice que en nuestro país la causa número 1 de muerte son los accidentes. Hablando de muerte general, global, porque no estamos hablando de padecimientos. Son accidentes. Y de ahí lo subdivide, ¿no? Y lo primero que nos dice es accidentes de tránsito, ¿no? Y ahí lo incluye otra subdivisión, de vehículo de motor, ¿sí? Y fíjate, o sea, puede ser que uno vaya manejando, conduciendo, lo que tú gustes y mandes, o vayas como peatón, ¿sí? O sea, cualquiera puede suceder. ¿Por qué te comento esto? Porque estamos hablando de malas noticias viviendo hoy, ¿no? Cuando alguien se accidenta repentinamente, te cambia, o sea, levantas el teléfono, te llaman, te avisan, o lo vives, o tú lo sufres. Entonces se reitera, una mala noticia es esto, que drástica y negativamente altera la perspectiva de todo el contexto, de toda tu existencia, de todo tu sentir, de todo lo que estás viviendo, o de los familiares, de tus cercanos, incluso hasta amigos, conocidos y demás, en relación con el futuro. Y que puede ser individual o puede ser también colectivo. Cuando tenemos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, los que están acá en la ciudad, los que hemos vivido los terremotos, los temblores, o el temblor, no digamos terremotos, pero sí temblores, ¿no? Sí, los terremotos, por supuesto, pero hablemos primero de lo más frecuente, los temblores, ¿no? Entonces, aquellos, o sea, no es que haya pasado nada y que bueno, no sucedió nada, pero sí nos cambió la perspectiva. Ahora imagínate en un terremoto. ¿Por qué crees que, y decimos, cómo es que nos va cambiando, ¿no? ¿Por qué crees que ahora decimos, estamos preparados en la Ciudad de México? Pues porque vivimos aquello que nos cambió drástica y de manera negativa, que fue el terremoto del 85, el del 2017, etcétera, etcétera. Ahora, recientemente, la pandemia, ¿no? Nos cambió
vivimos las cosas de manera distinta. ¿Hubo una mala noticia? Sí, muchas malas noticias. Entonces, esto lo tienes que tener en cuenta porque siempre hay malas noticias, lamentablemente, ¿no? En la vida real siempre hay malas. Digo, hay las más frecuentes, que ojalá que sean las buenas. También hay otro rubro, que ese no me voy a meter en este momento, pero hay un rubro que dice la bibliografía, que es, hay personas que viven de todas las malas noticias, todo lo que sucede en el mundo, que prendes la televisión, malas noticias, ¿no? Eso es otra cosa, eso es diferente. Aquí estamos hablando de algo que tú estás recibiendo, que tu familia está viviendo, que tú estás atravesando, que tú estás quizá recientemente pues subsistiendo a raíz de esto, ¿no? Entonces, ya te venía diciendo, es esta cuestión drástica y repentina que nos cambia hoy y para el futuro. Fíjate, tiene otras características. Se asocia a diagnósticos, puede asociarse a diagnósticos no tan severos. ¿Por qué digo esto? Porque a veces, o más bien, mucho del cómo recibimos las malas noticias y cómo obviamente las afrontamos, tiene que ver en cómo nos la dicen, por supuesto. Y por eso lo pongo ahí. Puede ser un diagnóstico no tan severo, y lo ponemos entre comillas, pero que llega en un momento inoportuno. Y a lo mejor diríamos, bueno, ¿hay momentos oportunos para recibir las malas noticias? No, no las hay. O sea, es absurdo, ¿no? Pero quizá el momento inoportuno se hace peor porque la persona que me la dio no fue la persona más hábil en dar malas noticias, ¿no? Que eso seguramente, y por eso te digo que siempre me ha tocado hablar del otro lado al equipo médico de cómo dar malas noticias, porque eso también es un impacto. De pronto, te digo, el diagnóstico no tan severo, ¿y qué podríamos decir de, bueno, ¿por qué me dice, por qué no tan severo? ¿A qué se referiría no tan severo, no? Bueno, quizá estabas teniendo algunos signos, algunos síntomas que nos dieran señales, ¿no? Señales, banderitas que te dijeran, creo que estás teniendo esta enfermedad, ¿no? Quizá diabetes, quizá hipertensión, quizá alguna enfermedad autoinmune, que pareciera que no es tan severo. ¿Por qué digo no tan severo y lo pongo entre comillitas? Porque severidad la relacionamos más con alguna otra patología que nos acorta, ahora sí, que nos da un padecimiento limitante para la vida, ¿sí? Limitante oncológico o alguna cuestión de algún accidente y que, bueno, se precipitó o que vino a acortarnos la vida o la salud en el paciente, ¿no? Entonces, primero esta característica, no tan severo. Una cosa no tan severa o que no creeríamos que es tan severo, ¿no? Como el diagnóstico que te comento. Y a lo mejor dirías, oye, pero para mí sí es severo que me digan que tengo diabetes o que tengo hipertensión, que es justo lo que te comento, ¿no? Depende de cómo nos lo dijeron, depende de nuestras perspectivas, de todo lo que traemos atrás, de todo lo que aprendemos, de todo lo que somos, porque justo de eso depende el que sintamos que es una mala noticia, ¿no? Ok, seguimos con esto. Y tiene dos componentes. Bueno, ya te comenté, no tan severo, esa es una cosa, esa es una cuestión. Puede ser que te están diciendo que necesitan hacerte una cirugía, necesitan resolver esto, o necesitan, no, pues le acabamos de encontrar una piedrita en la vesícula. Oye, ¿cómo se me quita? O sea, ni modo que viva con la piedra. Bueno, hay que operar, hay que quitar, hay que retirar, ¿no? Te lo estoy diciendo como algo, cualquier diagnóstico, ¿no? Pero a lo mejor tú estás relacionando tu padecimiento, tu circunstancia y digas, ok, y me dicen, tenemos que darte este tratamiento, hay que entrar a cirugía, o quizá hay que hacer un lavado, no sé, alguna cosa que tú consideres que no tenías allí
pensado en que iba a suceder, ¿sí? Entonces puede ser un tratamiento cruento, doloroso, algo que te exija. Y que para los médicos o para el equipo quirúrgico, el equipo médico, puede ser algo no tan rudo, ¿no? Incluso puede ser que sea banal para el equipo médico. No significa que tengan la razón de decirlo, bueno, usted tiene tal cosa y entonces el paciente así como de, o la persona, ¿no? Cuando recibe las noticias, espérame tantito, y el médico hable y hable diciendo, espérame, todavía no proceso esta información. Por eso es que te digo, algo no tan severo, pero que el médico lo considera como, los médicos, nosotros, lo consideramos como algo sencillo, pero no es tan sencillo, ¿no? Y por eso decimos que ya es un momento inoportuno. No es que sea inoportuno, sino que no lo estamos diciendo de la mejor manera, ¿no? Una mala noticia también tiene dos componentes. La severidad de la mala noticia, ¿no? Es decir, la severidad de la enfermedad, ahora sí, como lo venimos comentando, la severidad de la patología o de la circunstancia que está ocurriendo. Y la otra, el paciente. Esa es el otro componente, ¿sí? O sea, es decir, el paciente o nosotros, los que recibimos la mala noticia. Puede no ser el paciente nada más, puede ser cualquier otra persona, pero la persona que reciba la mala noticia, ¿sí? Entonces, de ahí que decíamos, ok, el diagnóstico no es tan severo, pero puede ser entonces sí una cuestión severa, compleja, limitante para la vida. Quizá nos están diciendo una cosa que no pensábamos, no imaginábamos. Estaba yo en protocolo porque me encontraron este tejido extraño en un lugar en donde no debe de estar. Sí me pasó por la mente, pero ahorita me están confirmando que es malo, es maligno, hay que tratarlo, hay que dar una cirugía, hay que dar un tratamiento. La otra cosa, el paciente, ustedes, ¿no? Nosotros, cuando lo recibimos, ¿desde qué perspectiva lo estás recibiendo? ¿Desde tu perspectiva cultural, psicosocial? Tienes que evaluar eso. Si te ha tocado estar allí, ¿quién es la persona que está recibiendo la mala noticia? ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Cuáles son tus obligaciones? ¿Cuáles son tus creencias? Tu aspecto cultural. Porque de eso depende cómo recibimos la mala noticia, ¿no? Si es alguien que quizá tenía conocimiento médico, no es un médico, a lo mejor de alguien de salud, y que estaba en protocolo y que ya lo había pensado, a lo mejor dirás, bueno, creo que ya lo veía venir, ¿no? Solamente quería que me lo confirmaran. Pero ¿qué tal no es? ¿Qué tal es otra persona? O sea, me acabas de echar un balde de agua fría, no sé, ¿no? O a veces ni te puedo decir que es un balde de agua fría, pero lo siente, se siente que le cayó y el agua fría y que no hay respuestas, ¿no? Entonces, fíjate, ¿cuál es el resultado de esa mala noticia? Ahí te lo pongo. Genera un conflicto entre la expectativa que teníamos antes de recibirla y la expectativa que nos da, ¿sí? Que nos proporciona. O sea, no estábamos listos, aunque por mucho que estábamos y que estábamos ahí en cuestión de salud y somos expertos en otra cosa, somos súper especialistas en una cosa, hacemos otras cosas, no teníamos esa expectativa, ¿no? Quizá ya lo había pensado, quizá me había pasado por la mente que era maligno, quizá me había pasado por la mente que me iba a cortar la vida, que ya no iba a vivir tanto tiempo por este diagnóstico, quizá, pero la expectativa que me originó es completamente distinta de la que yo tenía, ¿sí? Entonces, ese es el conjunto de cosas en las malas noticias. ¿Cómo soy yo cuando recibo esa mala noticia? ¿Qué parte de mí recibe la mala noticia? ¿Estoy con alguien cuando recibo la mala noticia? ¿Qué tan feo o bonito me lo dijo? Y les digo feo o bonito porque hay pacientes que me dicen, doctora, el doctor o la doctora, cuando me lo dijeron por primera vez, me lo dijeron muy feo, lo sentí mal, lo sentí rudo, lo sentí duro, lo sentí grosero. Y hay veces que no es la grosería, no es que sea uno va como médico y dice, tengo aquí el expediente, voy a ser grosero con el paciente. No,
Y les voy a decir paréntesis ahí porque les reitero, este es tema de otra cosa, pero muchas veces es el miedo que uno mismo, como persona, tiene de dar una mala noticia. O si te ha tocado dar una mala noticia, ¿la dices fácil? ¿Te salen las letras, las palabras, los ejemplos? ¿Te sale, te nace así? Estás muy agudizado en saber qué es lo que vas a decir. Digo, si es así, de verdad, mis respetos para ti, porque es muy difícil para nosotros, para el equipo médico, para los que vemos a pacientes al final de la vida, es muy complicado. Hay veces que respiro, hay veces que digo, dame un minuto, voy a tomar un poco de agua para saber qué es lo que te voy a decir, ¿sí? O sea, no estamos, aunque estemos muy preparados o involucrados en ello, no estamos tan preparados siempre, ¿eh? Sí, hay veces que nos dicen, me agarraste así como que en curva, no me lo esperaba. Te voy a poner un ejemplo, dice, fíjate que leí hace poco unas biografías por alguna cuestión, por un trabajo que estaba haciendo, y me llamó mucho la atención lo que dijo Lance Armstrong. Estoy segura que te acuerdas de él, uno de los mejores ciclistas o más reconocidos o respetados en su ámbito. Él recibe una mala noticia el 2 de octubre de 1996 y dice, salí de mi casa siendo una persona y cuando volví era otra completamente distinta, ¿no? ¿Te ha pasado? ¿Lo identificas? A lo mejor dices, no sé cómo regresé a mi casa. Caminé, no dije algo. ¿Y qué le dijiste o qué pasó? No me acuerdo, está borrado esa parte de mí, no supe. Es más, he escuchado o he visto otras, ¿no? Siento que estoy flotando, no soy yo. Era una persona, era Yasmín antes del diagnóstico, de la información, y soy otra Yasmín después de esto. O cuando me pasó esta eventualidad compleja, era la doctora Yasmín, pero una persona que hoy no identifico, no sé quién era. Modifiqué, soy una persona distinta porque recibí esto y viví esto, ¿no? Cuando tú haz tu análisis, pregúntate, ¿cómo recibiste esa mala noticia? ¿Cómo fue ese impacto? ¿Estuvo difícil? ¿Recuerdas tu reacción? ¿O no? Porque también no me acuerdo de nada, no me acuerdo de absolutamente nada. He tenido pacientes que reciben malas noticias o que les estamos dando las malas noticias y aunque tratamos de buscar y de acompañar y de sostener y de estar allí presente con estos pacientes, hay pacientes que definitivamente no nos dicen nada, no hay ninguna respuesta. Y entonces empieza el lenguaje no verbal y dices, ¿ahora qué digo? ¿No? ¿Por qué? Porque es muy complejo el lenguaje no verbal. No hay cómo rompes con eso, ¿no? Entonces, cuando recibiste tu mala noticia, ¿qué fue lo que le dijiste a la otra persona? ¿O dijiste algo? Porque a veces decimos, ¿qué piensa, no? Cuando decimos la mala noticia, me ha pasado, ¿qué piensa? Y la otra persona no piensa nada, ¿no? A veces, híjole, ¿qué? ¿Qué me está diciendo? Y no sé, ¿no? ¿No te pasa? ¿No te ha pasado? Estoy segura que sí. Todos hemos vivido una mala noticia. Y nos hemos quedado así como de, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué sigue? Bueno, Lance Armstrong recibió la noticia de que tenía cáncer testicular y tenía metástasis. Entonces imagínate el impacto, ¿no? Cuando sí has recibido para ti la mala noticia, para tu familia, para tu ser querido, para un amigo, una amiga, alguien que aprecias, que quieres, que es tu vida. Es un impacto, esa es una mala noticia. Ahí evalúa cuál fue tu mala noticia. Si no la has vivido, qué afortunado has sido, qué afortunada. Sin embargo, en la vida real siempre hay malas noticias. Entonces, tenemos que hacernos allí quizá una
una tarea de decir, si yo fuera, ¿qué pasaría por mi mente? A lo mejor nada, ¿no? Ahorita decimos, no, pues no creo que nada. Y está bien, no tenemos que tener todas las respuestas. Quizá lo que podríamos hacer es, bueno, voy a empezar a analizarlo para saber qué podría suceder, ¿no? Ahora, yo por eso, hay que para la siguiente pregunta, ¿no? ¿Es necesario recibirlas? Porque a veces me dicen, no me digas. Y es que sí necesito decírtelo. O cuando vienen con el diagnóstico, ¿no? Yo participo en un equipo médico, soy la parte de las malas noticias, soy la parte de la parte paliativa de los pacientes cuando les estamos dando las malas noticias a los pacientes. Siempre participo porque a veces es bien difícil ver a mis compañeros y que yo, ¿cómo le decimos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, y veo las facciones de las personas cuando están ahí con nosotros y están así como de, no quiero saber, ¿no? Y hay veces que estamos ahí y dicen, doctora, si es mala noticia, creo que no queremos saberla. Y entonces a nosotros nos dejan sin palabras de decir, es que sí es mala noticia, ¿no? Si se me estás diciendo, no me la digas, pero sí necesito decírtelo, sí necesito comentártelo. Y aquí va esta parte, ¿no? Porque hacemos esto, ¿no? Y es complejo porque es complejo ver esto. Cuando estamos del otro lado, tratando de dar la mala noticia, no digas nada, no. Y uno así como de, ¿qué hago? Porque necesito decírtelo. Necesito que sepas lo que está pasando. Necesito que tu familia sepa lo que está sucediendo. ¿Sí? Aquí pongo a la imagen del doctor, nosotros en bioética le llamamos paternalismo. Hay algo que se llama paternalismo duro y paternalismo suave. Este paternalismo es algo que todavía por ahí algunos médicos que dicen de la vieja escuela, y que se hacía antes, cuando el médico y el sacerdote y el jefe de familia caía en la responsabilidad en una persona, en un varón, ¿no? Yo sé lo que es mejor para usted, y pues es difícil, y ahí está, ¿no? El médico. Me acuerdo, me tocó ver estaba yo muy pequeña, hace como 3000 ayeres, y yo veía cómo el médico trataba de decirle, mire, es una cosa difícil, ¿no? Es un tejido que está inflamado, que está así, está rosado, y entonces, o sea, yo veía cómo trataba de disfrazar una cosa tan compleja, tan compleja para él. Y cuando ahora que me doy cuenta, o sea, que empiezo a ver a mis pacientes, digo, no era tan compleja, no era tan difícil. El problema es que, como te decía hace un momento, el miedo de ese doctor, más el miedo que tú reflejas, o que yo reflejaba, o que el paciente, o que mi familiar, o que mi ser querido recibió, y todo el miedo que se ve en la cara de los otros, se hace una cosa enorme. Una madeja de hilo así toda, parece que la tenías así, y entonces le fuimos jalando y metiendo. ¿Por qué se hace así? Después va a estar bien difícil encontrar el hilito para ir desenrollando y ponerlo en orden. Muy complejo, porque ahora no nada más es la información del diagnóstico que tenemos que saber, sino además todo este temor, toda esta cosa como mito, como algo de no lo toques. No lo expongas, no, espérate tantito, no, que no sepa. A esto en tanatología le llamamos conspiración del silencio. Conspiración del silencio. Algo que no debe suceder. ¿Por qué no? Y ahorita te lo voy a responder por qué no. Pero quiero decirte primero esta parte. Ahí está. Las personas, por aquí estoy viendo que están llegando algunos chats, perdónenme, a veces no alcanzo a ver y venir, pero
alcanzo a ver algunas cosas y las voy a ir retomando. Si no contesto todas o no doy continuidad a todas, no se ofendan. Hay veces que es información de acá y allá, ¿no? Entonces, aquí Ángeles nos dice, es horrible, lo viví con mi hermana, ¿no? Y Roger nos dice, sigo pensando en el momento del silencio, ¿no? Este silencio que acabo de comentarte y que de verdad es bien difícil también para los médicos, para el equipo médico. Ya me tocó el ver a un paciente, tenía un paciente y que su familia no sabía lo que estaba sucediendo. Y de verdad así, doctora, hoy llegaba yo a la visita, al pase de visita y veía a mi paciente, hola, ¿cómo está? Y esto. Y entonces veía que estaban ahí los familiares y de verdad, así como te digo del balde de agua, ahí yo sentía el balde de agua así, que me caía y además que me escurría porque los familiares así, bueno, ¿qué es lo que tiene? Bueno, dígame ya. Y el familiar así, no. Y yo así, con mi equipo médico, es complejo. Ahora viene mi respuesta. ¿Por qué? Bueno, me voy a adelantar una. Porque fíjate que la información genera confianza. Sí, de verdad, la información genera confianza. Se fortalece esta situación, esta relación médico-paciente. ¿Por qué es importante? En bioética lo estudiamos. En el diplomado de cuidados paliativos le dedicamos toda una clase a esta cuestión de la relación médico-paciente. Porque si tú fueras mi paciente, si yo confío en mi médico, del otro lado, hablo de algo que se llama relación médico-paciente. Y la base de la relación médico-paciente es la confianza. Entonces, si el familiar está ahí, no le digas nada, él no es mi paciente. O sea, sí es parte del equipo paciente, pero no es completamente mi paciente. Mi paciente es el que padece la enfermedad, el que está allí con ese padecimiento, con esa situación. Si hay diagnósticos confiables, habrá decisiones adecuadas. ¿Sí? ¿A qué voy con eso? Estoy segura que si algo te está pasando, tú quieres saber qué es lo que está pasando. Nos gusta ponerle nombre y apellido a la enfermedad, porque quiero saber con qué voy a lidiar, ¿no? ¿O no? Bueno, puede ser que no, te lo dejo a tu criterio. Pero estoy segura, casi la mayoría, o al menos lo digo desde mi perspectiva, yo sí quiero tener el nombre y el apellido allí, porque quiero saber con qué voy a lidiar. Es mi derecho como paciente saber la información delicada o la información confidencial de mi diagnóstico. Los pacientes tienen derecho a saber qué es lo que está sucediendo. Si no está sucediendo, si está la conspiración del silencio y la estás viviendo, o alguien de tu familia, tú tienes derecho a saber. Si eres familiar, tu paciente, tu ser querido, tiene derecho a saber. ¿Por qué? Y viene lo siguiente. Porque está en su derecho también de decidir qué es lo que quiere y qué es lo que no quiere. Yo sé que amamos a nuestros seres queridos. Yo sé que no queremos que se vayan, no queremos prescindir de ellos. Pero es su salud, su cuerpo, su vida. Ellos tienen la posibilidad de decidir qué hacer, ¿no? Ok, eso es lo que hay que esperar. ¿Qué puede suceder cuando hay una mala noticia? Esto. Pero me regreso a lo que estábamos diciendo. ¿Por qué? Ay, perdóname, me fui al revés. ¿Por qué todo esto de no diga? Porque pasa esto. Te lo comenté antes de pasarme a la otra diapositiva. Tenemos miedo, tenemos temor. Y hay veces que no es miedo ni temor, es pánico. No sé qué voy a hacer. Hay desesperanza, no sé qué va a pasar. ¿Cómo voy a sobrevivir a esto? ¿Sobreviviré?
¿cuánto tiempo me queda? Porque esas son las preguntas que nos hacemos y que los pacientes nos hacen. También hay algo que es evadir, ¿sí? Sí evadimos. ¿Con qué? No es necesario que, no me importa, ¿no? Simplemente la parte no verbal, ¿no? Alguna vez me tocó un paciente, se le dio la mala noticia de un ser querido, y literalmente todo el tiempo, agachado, ya no pude verle su cara, ya no pude interactuar con él, tener una visión, no pudimos, nadie del equipo. Salió de la oficina, del lugar en donde estábamos, caminando, mirando hacia abajo. No podíamos hacer más que guardar silencio en ese momento. Incredulidad, pero ¿cómo a mí? A lo mejor seguramente tienes más que el de las que yo puse aquí. Temor al dolor, temor al fracaso, temor a expresar mi emoción, temor a lo desconocido, temor a si lo voy a lograr, temor a la propia muerte, por supuesto, pánico, como te dije, shock, ansiedad. Si no teníamos, allí seguro que vamos a tener, y si teníamos, allí vamos a tener una crisis. Por eso es importante tener información previa para saber qué podemos esperar en una mala noticia, ¿sí? Ya te decía yo, si no perpetuamos o no originamos confianza o una situación de seguridad, las emociones anteriores se van a hacer emociones complejas. O sea, no nada más emociones, sino el paciente nos va a perder confianza. No va a querer que nosotros lo atendamos. O la otra pregunta que yo te diría, cuando hay conspiración del silencio, los familiares van así como de, ay, sí, vamos al hospital. Oye, pero ¿por qué vamos al hospital? No, tú no te preocupes, hay que ir al hospital. Oye, pero ¿por qué voy a ir al hospital? Pues ya me dijo la doctora Yasmín que no es nada, que pues es una cosa sencilla, no creo que ahorita urja. No podemos hablar con confianza. No podemos decidir qué es lo que se debe hacer o cómo se debe de hacer. Y con decisiones va todo lo demás, ¿eh? Pero ese tampoco es en este momento tema. Nada más ahí te lo dejo de tarea. Decisiones, ¿cuáles? ¿Me voy a someter a la cirugía? ¿No me voy a someter a la cirugía? Si se pone mal la situación, voy a decidir que sí o que no. Si me queda poco tiempo, si quiero quimioterapia, no quiero quimioterapia. Si van a hacer alguna cuestión de obstinación terapéutica, ¿voy a seguir adelante o no voy a seguir adelante? Y por eso pongo ahí, consentimiento informado. ¿Voy a dar mi autorización para que se haga o no? Ahí te lo dejo de tarea. Hay que analizarlo. Y allí va otra cosa, directrices anticipadas. Dentro de directrices anticipadas, documentos legales, médicos, preferencias, etc, 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 etc. Tampoco es tema de hoy, pero los tenemos que ir viendo, porque aquí va involucrado valores, virtudes, nuestros objetivos personales. Una persona cuando no está informada no puede tomar decisiones, o a menos que nos guste que pasen por encima de nuestras decisiones, que atropellen nuestras decisiones, cosa que no creo. Hoy por hoy estamos fomentando la comunicación, ¿no? Por eso hay tantas cuestiones abiertas, tantas redes, la información está allí. ¿Por qué tendríamos que perpetuar un silencio? ¿O por qué tendríamos que originarlo? No, hay que hablarlo. Cuando hablamos es más fácil tomar decisiones. Ese es otro tema, ¿no? ¿Qué hacer cuando se recibe la mala noticia? Porque ese es el tema, ¿no? Bueno, ¿qué ya? Bueno, de entrada, deja que nos den la mala noticia completa. Permite que el equipo médico nos diga toda la información completa. Porque a veces, porque no queremos seguir sintiendo ese dolor, esa cosa que nos estruja,
ya no dejamos que nos den toda la información, ¿no? Permítete escuchar todo y al mismo tiempo permítete sentir tus emociones, cualquiera que sea. Dolor, tristeza, frustración, desesperación, desesperanza. Es normal que lo sientas. No puedes no sentirlo. No reprimas eso. Y hay veces, y ahí pongo mi imagen, esta imagen me encantó porque estoy segura que la has vivido. Cuando te reprimes, sientes que te ahogas, que tu pecho se comprime, no puedes respirar. Y ahí, si tenías ansiedad, te da una crisis, si no tenías, te da una crisis. O sea, pasan otras cosas. Codifica la información como real. Hay veces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, porque sentimos que estoy en un sueño, esto es real. Respira. Acércate. Es real, ¿verdad? Sí. Ok. Si es que estás compartiendo información, si es que tú estás dando la mala noticia o estás corroborando la información, si tú eres el vocero de tu familia, me acaban de confirmar que la situación de nuestro ser querido está así, acércate, permítete, ¿sí? Permítete, no reprimas. Tómate el tiempo, no te apresures, respira. Vas a estar escuchando que yo te digo respira todo el tiempo, casi en todas mis diapositivas, respira. Porque cuando estamos frente a esta circunstancia compleja, literalmente casi nos quedamos así, en una inspiración profunda y entonces así, no puedo respirar. Si tú estás recibiendo la mala noticia en este momento y respiras, permites que haya flujo de información, de ida y venida, porque hace rato por ahí vi a alguien que me puso, ¿alguna duda? ¿Tienen alguna duda? Y uno se queda así como de, ¿ah? No. Y decimos, no tengo dudas. No, pero sí tienes, pero no te está llegando la información. Y es normal. Date el tiempo necesario para asimilarlo. Asimilarlo no significa superarlo y hacer todo. No. Asimilar es de entrada. Ok, ¿qué me están diciendo? Me están diciendo que mi ser querido está pasando por A, va a suceder B, puede requerir C y vamos a aceptar D. Esa es asimilar la noticia. No somos superhéroes. No eres una superhéroe. No eres un superhéroe. Está bien. Somos humanos. Y necesitamos recordar que somos humanos. Busca apoyo. No inmediatamente psicológico, porque no es lo primero que hacemos. Me refiero a busca apoyo así, en cortito, así, rápido. Habla con alguien de confianza. Si estás en un hospital y estás pasando por la cuestión difícil, ve con alguien. No vayas solito o solita. No porque vaya a pasar algo malo, sino porque la información se comprende mejor entre dos personas. Pueden hacer las preguntas más acertadas entre dos personas. Quizá yo estoy completamente agobiada y la otra persona no está tan agobiada y puedo respirar mejor, puedo pensar mejor. No estás solo, no estás sola. Sé claro sobre lo que necesitas, pide ayuda. Si no sabes lo que está sucediendo, pregúntale nuevamente al doctor o a la doctora. ¿Me lo repite, por favor? O sabe que ahorita no puedo pensar, déjeme ir por alguien y vas por esa persona. Pide ayuda. Algo importante también, acepta el apoyo que se te ofrece. Muchas veces, ¿en qué te ayudo? Nada, estoy bien, voy bien, tranquilo, no pasa nada. No, sí está pasando, estás recibiendo una mala noticia. Escucha, ayuda,
acércate a un grupo de ayuda, si lo necesites, ya más adelante, hablar con un profesional. ¿Y sabes qué pasa también? Cuando yo tuve mi mala noticia y que tuve mi mal momento, me ayudó mucho a ayudar a otras personas. Cuando estaba en ese mal momento difícil, complejo, yo estaba atendiendo a personas que acababan de perder a seres queridos en la muerte y así otras cosas. Cuando ayudaba, cuando estaba allí, se me olvidaba mi dolor. Ayudar ayuda, pero no es inmediato. No es luego, no es así de, me acaban de dar una mala noticia, voy a ir a ayudar. No, primero atiéndete. Ahí vamos en eso. Sé autocompasivo. Sé bueno contigo. Sé buena contigo. No seas dura, no seas duro. Yo voy a resistir. Es que mi familiar necesita esto y hay que ser fuertes. O sea, sí, fuertes sí, pero no significa que seas duro. La fortaleza no significa que no puedas llorar. No, no seas tu peor enemigo. No te culpes, porque eso también. Fíjate que casi no más bien no me gusta la palabra culpa. Proviene de una etimología del latín que significa imputación. Y fíjate que los libros en donde la he leído mencionan algo respecto a la etimología obscura. Y que significa, por ahí hay otras referencias a crimen, pecado, una falta, una multa, una deuda. Por eso como que no me gusta tanto. Reitero, sé amable contigo, respira, practica la conciencia plena. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué estoy sintiendo? Abrázate, apapáchate. Si se te está comprimiendo el tórax de que te falte el aire, respira, reconoce tus limitaciones. Te reitero, no somos superhéroes. Recuerda que eres un humano. Los humanos atendiendo a humanos. ¿Sí? Ahora, ¿qué no es la autocompasión? Porque también es así de, bueno, me atiendo tanto que pasa esto. De entrada no es tener lástima por uno mismo. Déjalo de la lástima en otra parte. Porque además, y te lo pongo abajo, la lástima es pasiva y puede llevar a la autodestrucción. El ser autocompasivo son tareas. Y la tarea número 1 es, no seas duro contigo. ¿Sí? No es evadir nuestras responsabilidades. La autocompasión no es engrandecer nuestro sufrimiento o hacernos más víctimas o menos. No tiene que ver con eso. Estoy cerrando ya la presentación. ¿Qué estrategias nos van a ayudar? Enfócate en lo que puedes controlar. No todas las cosas quizá. Algo quizá pequeño. Ahorita no puedo controlar nada. Puede ser. Quizá lo que puedes controlar es, no sé, servirte un vaso de agua, tomarte un té, tomar un baño caliente, cobijarte, nutrirte, alimentarte. Eso sí lo puedes controlar, quizá son cosas sencillas. No, si eres la dirigente o el dirigente, no sé, el gerente de una mega empresa, quizá no puedes ahorita. Está bien. Establece un plan y ahí en el plan le designas a alguien o le dices a las personas responsables, en este momento no puedo, se me complica, no me es posible, tengo las emociones revueltas. ¿Por qué no puedo atenderlo ahorita? Porque estoy cuidando de mi bienestar físico. Si eres tú el que recibiste la mala noticia, o eres tú el portador de esa mala noticia, o eres tú el que está viviendo la circunstancia compleja que conlleva esa mala noticia, atiéndete, cuida tu bienestar. Y resiliencia emocional, esa la vamos creando con los conocimientos, los diplomados, las lecturas, etcétera. ¿Sí? Tener un plan de acción nos ayuda a corto plazo, pequeño, que sea chiquito. Un día a la vez, como dicen por ahí en algunos otros grupos de autoayuda. Un día a la vez, ¿sí? No quieras ir en un mes, no. O déjame vivirlo ahorita para que la próxima ya no lo vuelva a vivir, ya no voy a llorar, ya no. ¿Cómo sabes? Si reprimes, puedes caer en algo que se llama el síndrome quemado.
que es el burnout, ¿sí? Si eres familiar, si eres cuidador primario, atiéndete. ¿Por qué? Porque el burnout es sumamente complejo. Te enferma, te da fatiga, dolor físico, falta de concentración, problemas estomacales. ¿Cuántas veces has escuchado que alguien dice, falleció su ser querido y a los 6 meses, 1 año murió? Claro, fatiga crónica, estrés crónico, problemas estomacales crónicos, o sea, todo, 1 año. Ok, como conclusión, te lo acabo de comentar, las noticias o las malas noticias en salud son tareas complejas. Al ser complejas, tienen esta situación de el miedo del médico, el miedo del equipo médico y el miedo de los familiares, el miedo de los seres queridos, el miedo de uno mismo por recibir esta información. Promueve la información completa, promueve la información oportuna y veraz. Haz a un lado la conspiración del silencio. Uno quisiera proteger a su ser querido. Sí, la protección incluye ¿qué te gustaría hacer? ¿Qué vamos a hacer? Nos está pasando esto. ¿Qué te gustaría? ¿Cómo? ¿Cómo sé qué es lo que me va a gustar, lo que quiero hacer? Información completa. Ten en cuenta siempre todo, emociones, sensaciones, solicitudes. Pide ayuda. Respira. Pide ayuda. Las estrategias mencionadas, todo lo que te acabo de mencionar, favorece el duelo positivo, porque también hay duelo complicado. Y está muy bien diagnosticado el duelo complicado, ¿eh? No crees que es una cosa así como de, eso es algo que no pasa ya, ¿no? Permítete sentir tu propia humanidad, tu propio dolor, tu desesperanza. Si eres ser querido y estás perdiendo a alguien, permítete sentirlo. Vas a perder a alguien que amas. Permítete sentirlo, pero atiéndete. No te abandones. Busca apoyo. Psicología, grupos, psiquiatría, psicoterapia, tanatología, todo lo que tú gustes, todo. Musicoterapia, arteterapia, todo lo que tú quieras, lo que te haga sentir bien. Porque eso sí, algo que va a pasar con las malas noticias es que no son para siempre. Y que bueno, algún día, en algún momento, no le pongas fecha, no hay un tiempo, es a tu propio tiempo. Les agradezco mucho a todos, de verdad. Te decía yo, siempre este tema me ha tocado del otro lado, enseñar a los profesionales de la salud a decirte las malas noticias. Hoy nos tocó el saber cómo la vamos a recibir, cuál es tu escudo, tu coraza, hasta dónde va a quedarte, te va a quedar aquí, te va a quedar acá, te va a alcanzar a proteger o no. ¿O es un escudito chiquitito? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿De qué depende? Información, ¿sí? Muchas gracias a todos. Muchas gracias a los que están poniendo sus comentarios en el chat. Les agradezco a todos y ha sido un gusto estar con ustedes. Va a regresar el ingeniero Iván para dudas, preguntas y demás. Y espero verlos por acá en algún diplomado. Cualquier circunstancia estamos a sus órdenes. Excelente tarde. Hasta pronto.